La aldea de Sabatzi dormía bajo la sombra de sus propios temores. Durante meses, los rumores de un asesino errante, cubierto de cicatrices y con un collar de dedos humanos, se habían convertido en susurros petrificados. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. Angulimala, el que caminaba entre los árboles como un espectro, el que mataba sin remordimiento, el que estaba más allá de la redención. Pero no siempre fue así. Mucho antes de que las leyendas oscurecieran su figura, Angulimala fue un joven brillante llamado Ahimsaka, el no violento, hijo de un brahmán noble. Su mente era afilada, su voz suave, y su anhelo por comprender los secretos del universo lo llevó a estudiar bajo un maestro renombrado. Pero donde hay luz intensa, también hay sombras largas. Otros estudiantes, envidiosos de su inteligencia y de la atención que recibía, sembraron dudas en el corazón del maestro. «Ten cuidado con Ahimsaka», murmuraban. «Tiene ambición en la mirada». El maestro, dominado por el ego herido, decidió probar su lealtad. Una mañana, con tono grave, le dijo: «Si deseas alcanzar la sabiduría final, deberás ofrecerme una prueba suprema. Trae 100 dedos humanos como ofrenda. Solo entonces habrás trascendido el miedo y el apego a la forma». Ahimsaka, confundido pero obediente, cayó en la trampa. Su compasión fue desplazada por la confusión, su discernimiento envenenado por la obediencia ciega. Y así se convirtió en un monstruo que no nació, sino que fue formado. Uno a uno, los dedos se sumaron. Los colgó en un collar macabro que usaba como recordatorio de su misión. 50, 70, 99. Uno más, solo uno, y su iniciación estaría completa. Pero fue en ese momento, en esa noche sin luna, cuando se cruzó en su camino a un hombre que no corría, el Buda. Angulimala emergió entre los árboles con la furia en los ojos. El Buda lo vio venir, pero no se movió. Caminaba lentamente, en silencio, con una calma que desarmaba la violencia. «Detente», gritó Angulimala jadeando. «Te ordeno que te detengas». El Buda se volvió hacia él, con la paz del océano en la mirada. «Yo ya me he detenido, Angulimala, detenido del odio, del deseo, del engaño. Tú, en cambio, aún corres». Las palabras, como piedras en un lago quieto, rompieron algo dentro del asesino. No fue miedo, fue reconocimiento. En ese instante, algo antiguo en él, una semilla enterrada bajo la sangre, despertó. Cayó de rodillas. ¿Quién eres?» «Alguien que ve», dijo el Buda. «Y tú también puedes ver. No eres tus actos, no eres tus errores. Eres lo que elijas ser después de ver con claridad». Angulimala lloró. No con los sollozos de un niño, sino con el silencio profundo de alguien que ha tocado fondo. Ese mismo día dejó caer su cuchillo, su collar, su pasado, y se convirtió en monje. Pero el mundo no olvida tan fácilmente. En los caminos por donde caminaba con su túnica azafrán, la gente escupía a su paso. Algunos arrojaban piedras, otros apartaban a sus hijos. «Asesino», decían. «Ladrón de vidas». Angulimala bajaba la cabeza y no respondía. Se decía a sí mismo: «Estas piedras ya no me tocan, porque ya no me pertenecen». A veces lloraba en silencio frente a la estupa, no por lo que recibía, sino por lo que había hecho. Pero el Buda lo animaba. El fuego que antes quemaba, ahora puede iluminar. Las cenizas no son inútiles, son el testimonio de una llama transformada. Un día, mientras mendigaba comida, escuchó un grito de dolor. Una mujer estaba en trabajo de parto, su cuerpo convulsionado por el esfuerzo. Nadie quería acercarse, creían que estaba maldita. Angulimala se acercó. La mujer, al verlo, se aterrorizó. «No, no me toques». Él no retrocedió. Se arrodilló junto a ella y oró: «Que por la verdad de mi transformación, por la sinceridad de mi renuncia,
por la compasión que hoy vive donde antes hubo sombra, que este niño nazca con bien». Y así fue. El llanto del recién nacido rasgó el aire como un canto sagrado. La mujer, atónita, solo pudo mirarlo con los ojos llenos de lágrimas. Ese día, Angulimala comprendió que el pasado puede marcar, pero no define, que incluso un árbol torcido puede ofrecer sombra, que la compasión verdadera es hija del reconocimiento más hondo de nuestras caídas. Los días como monje no fueron fáciles. No todos en la comunidad aceptaban que un asesino pudiera vestir el manto azafrán. Algunos monjes jóvenes lo evitaban en silencio, temiendo que sus antiguos impulsos aún vivieran bajo su cráneo rapado. Pero Angulimala no protestaba. Caminaba cada mañana con su cuenco vacío, recogía los restos que nadie quería ofrecer, y meditaba bajo el árbol más lejano del monasterio. Lo hacía no como castigo, sino como purificación. Una mañana, tras una fuerte tormenta, un monje novicio se perdió en el bosque. Había ido a recoger leña y no supo regresar. El temor creció en el monasterio, pues el bosque aún era temido por los aldeanos, quienes recordaban a Angulimala como una sombra que surgía entre los árboles. Cuando nadie se atrevió a ir en su búsqueda, Angulimala se ofreció sin dudar. «Conozco ese bosque», dijo. «Lo he recorrido con el alma oscura. Hoy deseo hacerlo con el corazón en paz». Entró en la espesura como un viejo lobo que regresa a su guarida, pero ya sin garras. Horas más tarde, lo vieron regresar con el novicio sobre los hombros, deshidratado, pero vivo. Alguien le preguntó si no había sentido miedo de perderse también. Angulimala solo sonrió y respondió: «Antes, cuando mataba, estaba perdido. Hoy, si ayudo a alguien a regresar, sé que no me he ido muy lejos del camino». Desde ese día, el bosque dejó de ser temido por los monjes. Incluso algunos aldeanos comenzaron a ir allí a meditar, guiados por Angulimala, quien compartía con ellos las enseñanzas del Buda bajo el susurro de los árboles. Un niño pequeño, curioso por el hombre de mirada intensa y calma, le preguntó una vez: «¿Todavía llevas ese collar de dedos en tus sueños?». Angulimala lo miró con ternura y dijo: «Sí, pero ahora cada dedo representa una vida que no tomé, una elección nueva. Son los pasos que he evitado dar en la dirección equivocada». El niño no entendió del todo, pero lo abrazó. Y Angulimala, por primera vez en años, sintió que el mundo le había perdonado un poco más. En otra ocasión, en una tarde polvorienta, cuando el sol caía como oro líquido sobre los campos de Savatthi, Angulimala salió a mendigar como cada día. Caminaba en silencio, con la mirada baja y el corazón despierto. En una de las aldeas vecinas se cruzó con un hombre viejo, de mirada dura y ceño marcado por años de rencor. Al verlo, el hombre palideció. Detuvo sus pasos como si viera un fantasma. Era Surata, un campesino cuya esposa había muerto años atrás, a manos de Angulimala. «Tú», escupió con rabia, «tú le quitaste la vida. ¿Qué haces vestido de santo? ¿Crees que puedes borrar el pasado con túnicas y palabras suaves?». Angulimala inclinó la cabeza y se arrodilló sin miedo, como quien no esquiva la lluvia, sino que la honra. «No puedo borrar nada, señor», dijo con serenidad, «pero cada día de mi vida camino con el peso de lo que hice. No busco tu perdón, solo deseo que mi existencia ahora alivie algo del dolor que antes causé». Surata temblaba. Quiso gritar, golpearlo, insultarlo, pero la mirada de Angulimala no mostraba ni defensa ni orgullo, solo verdad. «Tu hijo», añadió el monje con la voz quebrada, «vive en esta aldea, ¿verdad?». El campesino asintió, confundido. «Lo he visto muchas veces», dijo Angulimala. «Es fuerte y bueno. Tiene la bondad de su madre en los ojos. Yo no merezco hablar con él, pero si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez cae enfermo o te falta comida,
ven a buscarme, no porque borre lo que hice, sino porque quiero que, aunque sea una piedra pequeña, mi nueva vida construya algo diferente». Surata no respondió. Solo lo miró, largo rato, hasta que las lágrimas que había negado durante años se abrieron paso entre sus arrugas. No lo perdonó. No todavía. Pero esa noche, por primera vez en una década, durmió sin soñar con la sangre de su esposa. Días después, volvió a verlo. Esta vez, lo siguió en silencio hasta el monasterio. Escuchó una charla del Buda y observó cómo Angulimala servía té a los más jóvenes, barría el suelo del templo, ayudaba a una anciana a cruzar el camino sin esperar gratitud. Semanas más tarde, Surata también comenzó a meditar. No hablaba, no sonreía, pero algo en él había comenzado a ablandarse, como el barro bajo la lluvia. Una mañana, cuando el sol aún estaba bajo, se acercó al monje y le dijo: «Anoche soñé con ella». Me miraba en silencio, sin rencor. Quizá el odio no sea la única forma de recordar. Angulimala le tomó las manos. No dijo nada. Pero ambos supieron que algo sagrado había comenzado a despertar también en Surata. La comprensión de que incluso el dolor más justo puede convertirse en prisión si uno no lo transforma en compasión. Desde entonces, muchos aldeanos empezaron a visitar el monasterio. No por curiosidad, sino porque si alguien como Angulimala había podido cambiar, entonces quizá ellos también podrían cambiar su manera de vivir, de ver, de sentir. Pasaron los años. Angulimala murió como un monje respetado, aunque aún perseguido por fantasmas. Sus cenizas fueron recogidas y esparcidas al viento, sin estatuas ni altares. Solo el silencio. Pero quienes lo conocieron decían que en las noches sin luna, si uno meditaba profundamente, podía oír un susurro entre los lotos del río. «No temas tu oscuridad, es el lugar donde empieza la luz». La historia de Angulimala es más que la crónica de un asesino convertido en santo. Es un espejo profundo donde todos podemos vernos reflejados. Porque todos, en algún rincón de la vida, hemos herido, hemos caído, hemos perdido el rumbo. Tal vez no con una daga literal, pero sí con palabras punzantes, decisiones inconscientes o acciones impulsadas por el miedo, el deseo o la ignorancia. Y es en ese mismo error, en esa herida abierta por dentro, donde nace la posibilidad del despertar. El Dhamma, la enseñanza viva del Buda, no fue pronunciado para los puros, sino para los extraviados. No para los impecables, sino para los que lloran en silencio buscando una salida al sufrimiento que ellos mismos han creado. Angulimala representa esa verdad ineludible. El pasado no define el presente si el corazón aprende a ver con claridad. En la tradición budista, el karma no es una condena eterna, sino una ley de causa y efecto que puede ser comprendida y redirigida a través de la atención, el arrepentimiento y la acción consciente. Así como el fuego no discrimina entre lo que quema, la compasión no discrimina entre quien puede despertar. Hasta el ser más caído, si en un instante de lucidez toca la raíz de su sufrimiento y decide cambiar, ya ha comenzado el camino hacia la liberación. La redención verdadera no ocurre con el olvido del pasado, sino con la integración de sus lecciones. Angulimala no borró lo que fue. Lo sostuvo en su memoria como un recordatorio de por qué debía caminar con más cuidado, con más humildad, con más amor. No buscó fama ni aprobación. No predicó su historia como trofeo. Simplemente vivió el Dhamma día tras día, cuidando el corazón como quien cuida una llama en medio del viento. Esa es la verdadera penitencia en el budismo. No el castigo, sino la transformación interior y continua. En un mundo que a menudo etiqueta y condena, que clasifica a las personas por sus errores y los arrincona con juicios inamovibles, la historia de Angulimala es un acto de rebelión espiritual. Nos recuerda que cada ser humano
contiene en su interior tanto la semilla del dolor como la flor de la compasión. La cuestión es cuál de ellas decidimos regar. Nadie está completamente perdido si, aunque sea por un segundo, se detiene a observar su mente, a mirar con honestidad su propia ignorancia y a reconocer su deseo profundo de libertad. Angulimala no fue liberado por el perdón de otros, sino por su renuncia sincera a seguir dañando. Ese es el núcleo de la redención budista. La cesación del sufrimiento comienza cuando dejamos de perpetuarlo, dentro de nosotros y hacia los demás. No se trata de creer en doctrinas ni de recitar plegarias vacías. Se trata de observar el presente con tal desnudez y atención que el pasado pierde su dominio. Se trata de romper el ciclo de causa y efecto no por arte de magia, sino por la presencia plena, por la elección consciente de no responder con odio, aunque seamos odiados, de no herir, aunque aún sangremos. Y para quien se sienta indigno de paz, para quien se diga a sí mismo, yo no puedo cambiar, ya es tarde. La vida de Angulimala responde como un eco eterno desde los siglos. No es tarde mientras respires, no es imposible mientras veas la verdad. El camino hacia la liberación no tiene puertas ni exige credenciales. Comienza con un paso. Mirar hacia adentro y decir con honestidad, ya no quiero seguir así. Aquel que fue temido por cientos terminó siendo refugio para muchos. Quien antes coleccionaba dedos como trofeos, terminó siendo recordado por los dedos pequeños de los niños que tomaban su mano sin miedo, escuchando en su silencio el eco de una compasión ganada a través del dolor. Y eso es lo que el mundo actual, tan lleno de rencores, juicios y condenas, necesita recordar: que ninguna oscuridad impide que una luz nazca si hay decisión firme, si hay humildad verdadera, si hay práctica constante. No hay prisión más grande que la creencia de que no podemos cambiar. No hay cadena más dura que el apego al viejo yo. Pero si un asesino puede convertirse en un sabio, si el más temido puede llegar a ser el más compasivo, ¿qué no podrías tú transformar hoy, aunque sea un poco? La enseñanza de Buda es clara. Todo cambia, todo es impermanente. Y si todo cambia, incluso tú puedes renacer, sin morir, en este instante. Basta una respiración consciente, una lágrima honesta, un paso firme en dirección opuesta al dolor. El loto no crece en jardines de mármol, brota del fango, se alimenta del lodo, pero no huele a él. Así también, la verdadera pureza no viene de no haber caído nunca, sino de haber elegido levantarse con los ojos abiertos. Así como Angulimala. Y quizás, solo quizás, ese sea el mensaje que hoy el mundo necesita recordar. La historia de Angulimala no es solo una reliquia de tiempos antiguos, es un espejo. Hoy, en un mundo herido por el juicio rápido y la imposibilidad de perdonar, su vida nos recuerda que incluso los más perdidos pueden volver al centro. Que el error más grande no condena, sino que puede ser el umbral del despertar. Su transformación es una medicina para una humanidad sedienta de segundas oportunidades. Porque el Dhamma no florece solo en los puros, sino en todos los que se atreven a mirar su sombra y cruzarla con humildad. Y esa es quizás la mayor revolución silenciosa de todas. A continuación, te invito a conocer otras historias de sabiduría y vida. Bienvenidos a nuestro canal. Y no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para notificarte de nuevas historias.